Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno es volver a reunirnos para estudiar la palabra de nuestro Señor. Como siempre le digo, es un gozo, es un placer poder llegar no solo a su casa. Mira, hay gente que ve el servicio, por ejemplo, nuestro hermano José desde su camión mientras va haciendo su trabajo. Otras personas están en su cuarto, otros están en sus trabajos, diferentes lugares, ¿verdad? Donde nos ven, y damos gloria a Dios por eso, porque podemos llegar hasta donde quiera que usted esté gracias a esta maravillosa tecnología, ¿verdad?, que tenemos para llevar la palabra del Señor. Y como siempre decimos, si usted está en Facebook, pues dele like, comparte este servicio y deje su comentario en el chat. Si está en YouTube, suscríbase al canal, toque la campanita para que reciba, ¿verdad?, las notificaciones. Y mejor aún, si quiere ir a nuestra plataforma digital www.iedjphilly.online, iedjphilly.online, vaya a nuestra plataforma, porque allí tiene la ventaja de que aparece el bosquejo de lo que vamos a estudiar. También aparece en el chat opciones como para pedir oración, todas esas cosas, y hay un anfitrión que está ahí listo para contestar sus preguntas o para orar por usted, ¿ok? Así que también tenemos la Biblia en la misma aplicación. Usted no tiene que dejar de ver el servicio y ahí mismo tiene una Biblia donde usted puede entonces, ¿verdad?, leer la palabra mientras estamos en este estudio bíblico de la palabra del Señor. Bueno, como usted sabe, desde enero ya llevamos, ¿verdad? Vamos para 5 meses estudiando el libro, el Evangelio según San Mateo. Es el primero de los libros que aparece en el Nuevo Testamento. Y comenzamos en la primera semana de enero a dar, ¿verdad?, toda una introducción, y hemos ido viendo prácticamente casi capítulo a capítulo, ¿verdad? Estos últimos meses nos ha dado la oportunidad de estudiar 2 capítulos por estudio bíblico. Y pues hoy estamos en el capítulo 21 y capítulo 22. Capítulo 21, capítulo 22, ya se está acercando, ¿verdad?, el final de este evangelio. Una vez lo terminemos, vamos a empezar a estudiar, si así el Señor nos los permite, ¿verdad? Vamos a estar viendo otro tipo de estudio bíblico, obviamente siempre, ¿verdad?, basado en la palabra del Señor. Nunca vamos a estudiar nada que no esté en la palabra del Señor, pero vamos a estar viendo otro tipo de estudio bíblico, donde vamos a ser quizás un poco más temáticos. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, unos temas más específicos de nuestro diario vivir, y no tanto así como hemos hecho con este, ¿verdad?, con este estudio bíblico, que hemos tomado ahí directamente un evangelio y hemos ido capítulo partecitas por partecitas, desmenuzando, ¿verdad?, todo eso ahí. Así que es posible que los próximos temas que comencemos a estudiar pues tengan que ver, me disculpan, pero es que aquí el frío está otra vez como que va y viene y me tiene con la garganta un poquito, ¿verdad?, así difícil. Confiando en el Señor que esto pase pronto. Vamos a estar viendo algunos temas que nos van a ayudar para, quizás toquemos por encimita, ¿verdad?, lo que es el Evangelio o la carta del apóstol Santiago. Y nada, yo quiero que usted, mire, se conecte, esté pendiente de todo lo que vamos a estar estudiando en este tiempo. Una vez terminemos el Evangelio según San Mateo. Estaba buscando aquí, ¿verdad?, que era lo que íbamos a estudiar, pero así de momento pues no lo encuentro. Aquí está, el que vamos a estudiar prontito. Le voy a decir el tema ahora mismito, ya lo encontré. Vamos a estar mirando ya prontito, una vez terminemos con el Evangelio de Mateo, viviendo una vida conectada a Cristo, y luego vamos a tomar varias semanas para estudiar lo que es el regreso de Cristo, viviendo con el fin en la mente. Ok, lo que es el regreso de Cristo, viviendo con el fin en la mente. De eso vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando una vez terminemos este estudio bíblico acerca de el Evangelio según San Mateo. Bueno, vamos a la palabra de hoy. Ya hablé bastante como introducción. Hoy vamos a estar viendo la entrada triunfal de Jesús. Hoy vamos a estar viendo la purificación del templo, cuando Jesús entra al templo y vira las mesas y forma un revuelo allí. La maldición de la higuera, la autoridad de Jesús, la parábola de los hijos. Esta parábola solamente está en Mateo. Los labradores malvados, las parábolas de las fiestas de las bodas,
que también está solamente en Mateo. Estas dos parábolas que vamos a ver hoy solamente están en Mateo, no están en más ninguno de los otros evangelios. Vamos a ver la cuestión del tributo. Vamos a ver la pregunta sobre la resurrección que le hacen a Jesús. Vamos a hablar un poco sobre el gran mandamiento y terminamos hablando bajo la pregunta de quién es hijo el Cristo. ¿De quién es hijo el Cristo? Oramos al Señor y comenzamos nuestro estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por entregar tu vida allí en la cruz y darnos la salvación y la vida eterna. Esta noche nos proponemos entrar a tu palabra, estudiar tu palabra, Señor, meternos ahí en ese texto sagrado para empezar a sacar principios, ¿verdad?, que nos ayudan a vivir una vida que te agrada a ti, principios que nos enseñan a vivir una mejor vida, una vida cristiana íntegra, para que otros te conozcan a ti también, Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo lindo en tu presencia. Háblanos, queremos escuchar tu voz, que tú, Señor, nos ministres a través de tu palabra, y que cada porción que estudiemos en la noche de hoy, Señor, sea tu espíritu llevando estas palabras al corazón de mis hermanitos para que se graben en nuestro corazón, en nuestra mente, y las podamos aplicar a nuestro diario vivir. Te damos gracias una vez más por tu amor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a la entrada triunfal. Este capítulo y esta porción debimos haberla cogido hace unas semanas atrás, ¿verdad?, cuando estábamos en Semana Santa. Pero quise enfocarme más en la cuestión de lo que es la crucifixión de Cristo. Y pues lo dejé para hoy. Estamos en el capítulo 21 y vamos a ver los primeros 11 versos. Y como usted sabe, pues no lo estamos leyendo todo porque es mucho material. Y entonces sí nos tomaría mucho tiempo, ¿verdad?, trabajar con él. Solamente estamos detallando algunas cositas dentro de esa porción de la escritura. Por ejemplo, podemos ver que Mateo menciona a un burro y a un pollino, mientras que los otros evangelios solamente mencionan al pollino. Es el mismo evento, pero Mateo se centró en una profecía que había de Zacarías capítulo 9, verso 9. Recuerde que Mateo, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, Mateo, de todos los evangelistas, es el que más conexiones hace. Recuerde que él está escribiendo a judíos y él está tratando de que el pueblo de Israel que va a recibir este evangelio que él está escribiendo pueda hacer conexiones con todas las profecías que se dijeron sobre Jesús, para que ellos entiendan que ese Jesucristo, ese Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Zacarías capítulo 9, en el verso 9, decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ve la conexión. Por eso es que Mateo menciona al asno y menciona al hijo, menciona al burro y al pollino. Aquí muestra cómo las acciones, otra vez, ¿verdad?, de Jesús cumplieron las palabras del profeta, dando así otra indicación de que Jesús era en verdad el Mesías. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito, está afirmando su realeza mesiánica y a la misma vez está afirmando su humildad. Y pues en un aspecto práctico, ¿qué mejor manera de llevar a un pollino intacto a dar su primer paseo por un camino lleno de gente que están gritando y es revolú, que teniendo a su madre justo al lado? ¿Okay? Parece que entonces Jesús dijo: déjame llevarme a la mamá también para que el pollino como que no se asuste con todo el revolú de la gente que había allí. ¿Okay? Y pues podemos ver que en el verso 8, este versículo es uno de los pocos lugares donde los evangelios registran la gloria de Dios. Estamos en el capítulo 21, el verso 8. ¿Okay? Se los leo rapidito. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Este es el único o uno de los pocos lugares, no el único, uno de los pocos lugares donde los evangelios registran que la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Jesús cabalgó audazmente como un rey de paz y la multitud se unió a él con alegría.
En aquel tiempo, cuando un rey venía a caballo, era símbolo de guerra. Y venía en un caballo porque es un animal fuerte, rápido, y venía con todo su ejército y iba ahí tracata, en su caballo. Cuando venía montado en un burro, era símbolo de paz. El burro tiene un paso más lento, va con más calma, ¿ok? ¿Y qué pasa aquí? La multitud se une y comienza en una alegría y en un gozo a tender en el piso, ¿verdad?, las ramas de los árboles. Lamentablemente estas mismas personas, ¿verdad?, se inclinarían ante la presión política y en unos pocos días abandonarían a Jesús y estarían allí gritando: crucifícalo, crucifícalo. Hoy en día, pues celebramos este evento, ¿verdad?, de Jesús entrar a Jerusalén, y lo llamamos como la entrada triunfal. En muchas iglesias lo llaman el Domingo de Ramos. Y es un día que debería recordarnos que debemos guardarnos de la aclamación superficial de Cristo. O sea, si usted va a proclamar a Cristo como el Mesías, sepa que usted tiene que comprometerse con lo que usted está proclamando. Esta gente ese día estaba proclamándolo: oh, sana, bendito el que viene, y todas esas cosas. Y varios días después estaban: crucifícalo. Y no estaban creyendo que Jesús era el Mesías. Cuando usted va a proclamar a Jesús, mire, hágalo no de forma superficial, sino porque usted ha tenido un conocimiento de primera mano y porque usted tiene una relación, ¿verdad?, con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús. Ok, vamos entonces a la purificación del templo. Luego que Jesús entra, la gente tiende sus palmas y todo el revolú se forma. Hay un gentío de gente allí y la gente está gritando: sana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entra a Jerusalén, dice que la gente se conmovió y decía: ¿quién es este? Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y Jesús entonces entra al templo. Y esta es la segunda vez que Jesús limpia el templo. Cuando usted va a Juan capítulo 2, versos 13 al 17, allí Jesús limpia el templo también. Y dice que entró y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué está pasando aquí? Los mercaderes y los cambistas habían instalado en sus puestos, ¿verdad?, o sus puestos en el patio de los gentiles del templo, desplazando a los gentiles que habían venido de todo el mundo civilizado para adorar a Dios. O sea, habían colocado sus tiendas, ¿verdad?, y sus puestos en un área para en esa área mantener, ¿verdad?, esto es un poquito así medio racismo, para solo en esa área mantener a los gentiles y acá entonces todo el pueblo de Israel. Y los mercaderes pues vendían animales de sacrificio, y el problema es que los estaban vendiendo a un precio sumamente elevado. Y se aprovechaban de los que habían venido de largas distancias, porque obviamente después de tú caminar tantas distancias y que te digan: mire, ese animal que tú traíste no sirve para el sacrificio, o me compras uno de estos, tienes que irte y buscar otro. ¿Quién va a regresar hasta su casa para ver cuando vire ya la fiesta se ha acabado? Así que esta gente se aprovechaba. Y no solo eso, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, la gente venía, ¿verdad?, y le decían: mira, esa paloma no te sirve para el sacrificio, dame esa paloma y yo te puedo vender una de las que tengo aquí para que vayas a llegar al sacrificio, porque las que yo tengo, esas son las que sirven. La persona le daba la paloma, te vendían una paloma, digamos en $3, por poner un ejemplo. La persona se iba y luego esa paloma con la que se quedaron la ponían en la jaula, y cuando venía otra persona le decía: mira, tenemos esta, que esta es la que te sirve. La que primero dijeron que no servía, le decían: esta te sirve, te la vamos a vender en $8. Y lo que había era una explotación. Estaban cogiendo de tonto a la gente, se estaban aprovechando de la gente. Los cambistas cambiaron toda la moneda internacional por las monedas especiales del templo. El único dinero que ellos aceptaban, ¿verdad?, o que aceptaban los comerciantes. Y pues a menudo engañaban a los extranjeros, que como no conocían los tipos de cambio, como no conocían realmente, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, para hacer un paréntesis rapidito, de ir a la República Dominicana a hacer trabajos misioneros allá, pues tan pronto llegamos a la República, buscamos el dinero que llevamos con nosotros, cambiarlo para la moneda. Pero siempre preguntamos: ¿cuánto está?
Y muchas veces nos dice, pues mira, en el aeropuerto, si lo cambias allí, pues te va a salir en tanto, te dan tanto por el dólar. Si vas a otro lugar, te dan tanto por el dólar. Y hay como uno, pero esta gente no conocía eso. Y entonces los engañaban. El comercialismo en la casa de Dios frustraba los intentos de adoración a la gente. Por eso tú vienes a adorar al Señor al templo y de momento empiezan a darte un tumbe. No, y tienes que dar tanto, y ahora tienes que dar tanto, y hace falta tanto. Entonces la gente que venía a adorar terminaba frustrada porque terminaba con sus bolsillos vacíos. Sabían que los estaban cogiendo de tonto, entonces frustraba. Y por supuesto, o sea, esto enfureció mucho a Jesús. Porque cualquier práctica que interfiere con adorar a Jesús tiene que cesar. Tiene que cesar. Y Jesús se molesta, ¿verdad? Y dice que volcó las mesas de los cambistas, y dice que después de eso vinieron a él en el templo ciegos, cojos, los sanó, y los principales sacerdotes viendo las maravillas y oyendo a la gente diciendo, sana al hijo de David, se indignaron también. O sea, porque esta gente defendía lo que pasaba allí, porque obviamente de la tajada que se daba, del corte que daban y del tumbe que daban, ellos guisaban ahí también. Y entonces le dicen a Jesús, mira esto es lo que dicen. Y Jesús le dice, ustedes no escucharon lo que dice la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, después que hizo todo el revuelo allí, dice que salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Recuerde que Betania, él iba a la casa de Marta y María, como habíamos hablado, ¿verdad? Y siempre andaba por allí en el área. Y dice que allí posó. Pero por la mañana Jesús se levanta y viene entonces el momento de la maldición de la higuera. Jesús se levanta y encuentra, a él le da hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, viene a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Ahora, ¿por qué Jesús maldice la higuera? Esto no fue un acto irreflexible o de coraje. Tengo hambre y como no habían higos, maldícete ahí, muérete. No, no es eso. Yo creo que aquí Jesús estaba dando una parábola representada. Es una parábola no con palabras sino con hechos. Era una obra, ¿verdad? Una parábola hecha obra. Jesús estaba mostrando su ira contra la religión sin sustancia. Así como aquella higuera se veía bien desde la distancia, a lo mejor Jesús la vio y dijo, wow, mira para allá, vamos para allá, pero no fructificaba al examinarla de cerca. Asimismo, el templo parecía impresionante a primera vista. Uno veía ese templo tan grande, pero los sacrificios y las actividades que se daban allí eran huecas porque no se hacían para adorar a Dios con sinceridad, sino para engañar a la gente, para humillar a la gente, para aprovecharse de la gente. ¿Okay? Y Jesús lo que está diciendo con este acto es, si solo aparentas tener fe, sin ponerla por obras en tu vida, eres como una higuera que está seca y que se murió porque no dio fruto. Hace unas semanas, durante el proceso de la Semana Santa, hablamos el primer domingo de la higuera. Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si estás pegado a mí, van a dar muchos frutos. Si no, se secan. Lo mismo pasaba aquí. Esta higuera aparentaba estar bien. Es como la gente que aparenta tener mucha fe. Pero a la hora de ponerla por obra, usted dice, ¿ve qué pasó aquí? Y son gente que realmente sus palabras son secas, son huecas. ¿Por qué? Porque no hay una relación verdadera con Jesús. Aparentan tener fe y hablan muy lindo, pero finalmente terminan secándose y se mueren porque no pueden dar fruto, porque la fe no es genuina. La fe genuina significa dar fruto para el reino de Dios. Y déjenme hablar un poquito de la higuera para que entendamos un poquito mejor esto. Las higueras, que era una fuente popular de alimentos, ¿verdad? Y económicos, no eran caros en Israel, requieren 3 años desde el momento en que se plantan hasta que empiezan a dar fruto. Usted la sembró ahora y no es hasta 3 años después que usted puede tener frutos. Cada árbol produce una gran cantidad de frutos 2 veces al año, a finales de la primavera y a principios del otoño. Este incidente que estamos viendo aquí hoy, del que nos está hablando el Señor,
Jesús, este incidente ocurre a principios de la temporada de higos de primavera, o sea, cuando está empezando la primavera, que es cuando las hojas comienzan a brotar. Los higos normalmente crecen a medida que se va llenando de hojas el árbol, pero este árbol, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos. O sea, el árbol prometía, cuando tú lo veías desde fuera, prometía, wow, tiene hojas, tiene que tener higos, pero no daba frutos. Mucha gente se ha preguntado acerca de la declaración de Jesús, porque entonces Jesús viene y dice: de cierto les digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Mucha gente se ha preguntado acerca de esta declaración de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Y obviamente, hermanos, por supuesto, Jesús no está sugiriendo que nosotros como sus seguidores usemos la oración como una magia y que actos caprichosos se van a realizar como mover una montaña. De hecho, usted se va a ver bien ridículo frente a una montaña. En el nombre de Jesús declaro que te muevas de ahí y te eches en el mar. No va a pasar. Créame. O sea, coger una botella de agua, por ejemplo, y ponerla aquí y decirle yo creo y tengo fe de que eso no es agua, sino que es refresco. No, va a seguir siendo agua, hermano. Y cuando se lo tome le va a saber agua porque es agua. No caigamos en esa tontería que se anda diciendo por ahí, predicando por ahí. Fe es otra cosa. En cambio, esto es lo que yo creo. Él estaba haciendo está estableciendo un punto acerca de la falta de fe de los discípulos y la nuestra. Yo creo que Jesús aquí está hablando en términos simbólicos. Nosotros todos los días tenemos que enfrentar montañas. Todos los días. Piénselo por un momento. ¿A qué tipo de montañas te has enfrentado esta semana? Entonces, ¿qué has hecho con esa montaña? ¿Has hablado con Dios acerca de esa montaña? ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Esa montaña te hizo decaer tu fe o te mantuvo de pie? Esa dificultad que tuviste que enfrentar, esa dificultad que tuviste que te ha dado duro y que está ahí y que estás batallando con eso, ha hecho que te caigas al piso destrozado, ha hecho que tu fe se muera, o te has mantenido de pie creyendo que Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Le has hablado al Señor? ¿O estás peleándolo tú solo ahí? Entonces yo creo que esto es de lo que Jesús está hablando. Si ustedes tienen fe, confían en mí, ponen su fe en mí, las cosas que ustedes pidan, yo se las voy a dar. Obviamente, este versículo tampoco es una garantía de que vamos a obtener o de que podamos obtener lo que querramos simplemente pidiéndole a Jesús y creyendo. Oiga bien, esto lo hemos hablado muchas veces también. Dios no concede peticiones que nos hagan daño a nosotros o a otras personas o que violen su propia naturaleza o voluntad. Si usted está llegando o si usted está orando que le caiga un piano encima y mata al vecino porque usted le tiene odio y rencor porque es un imprudente y le ha hecho daño, eso no va a pasar, hermano. Usted tiene que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted tiene que tener 3 sacos, siempre le hemos hablado. Que Dios te conteste la petición como se la pediste, que te diga que no, que te diga espera. Porque otra vez, esta declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Para que nuestras oraciones sean cumplidas, nuestras peticiones deben estar en armonía con los principios del reino de Dios. Cuanto más fuerte sea nuestra creencia, más probable es que nuestras oraciones estén en línea con la voluntad de Dios. Métase en la palabra. Y cuanto más fuerte usted esté en la palabra del Señor y más fuertes estén sus creencias y sus principios, más probable es que sus oraciones estén en línea con la voluntad de Dios. Y entonces Dios va a estar feliz de concedértela. Pero estás pidiendo cosas que no son las que Dios tiene para ti y que no está dentro de la voluntad de lo que Dios quiere hacer contigo. Puedes orar, ayunar, clamar, publicarlo en Facebook, hacer todo lo que tú quieras. ¿Ok? Una cosa sí es cierta, Dios contesta las peticiones. ¿Cómo las contesta? Eso le toca a Él, Él es soberano.
Y a nosotros nos toca recibir lo que sea que Dios nos mande, porque Él es soberano, Él es el Dios bueno y justo, fiel y verdadero, y Él va a hacer con nosotros como Él desea. Y lo que Él nos dé, hermano, va a ser lo mejor para nosotros. Yo antes peleaba. Cuando no me decían que sí, el Señor me decía que no. Yo decía, pero ¿qué pasa? Yo te estoy orando, yo estoy pidiendo y yo no encuentro y no recibo y bla, bla. Y formaba un foltró y una pelea como un nene chiquito. Y si me dejaba esperando, peor todavía. Hace tiempo aprendí a esperar en el Señor, a confiar en su promesa y a saber que lo que sea que Él me dé va a ser bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Dios. Así que no pelee con el Señor y ponga su fe en Él y crea que lo que Él le va a contestar va a ser bueno para usted. Pero no caiga en este error de, pues porque yo lo creo y porque yo lo digo y porque tiene que pasar. No, Dios es soberano. Nuestras oraciones, y esto también lo hemos dicho 1500, hoy va a ser 1501, nuestras oraciones no le tuercen el brazo a Dios, contéstamelo. Dios no lo va a hacer. ¿Ok? Dios no lo va a hacer. Él es Dios soberano y Él hace como Él quiere con nosotros. Así que Jesús le habla de la fe a estos hombres y le dice: lo que pidieren en oración creyendo, lo recibiréis. Obviamente lo vamos a recibir siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y que no sea para herir a otra persona. Te estoy orando para que daño le caiga a otra persona. Esas son oraciones de la carne, no son oraciones del Espíritu. Esas oraciones no creo que Dios ni siquiera las escuche. ¿Ok? Así que continuamos. Bien, entonces, los fariseos. Los hemos tenido en este evangelio en muchas instancias tratando de hacer caer a Jesús, ¿verdad? Con sus palabritas y sus preguntitas bobas. Y aquí le exigen a Jesús, estamos en los versos 23 al 27, le exigen a Jesús saber de dónde le obtiene su autoridad. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, tenían razones suficientes para decirle: tú eres un blasfemo, y acusarlo. Pero si él decía que estaba actuando bajo su propia autoridad, entonces las multitudes estarían convencidas de que los fariseos tenían una mayor autoridad que Jesús, porque los veían como líderes religiosos. Pero Jesús les responde con una pregunta, aparentemente, ¿verdad?, que no tiene relación con ¿verdad?, pero que es una pregunta que expuso sus verdaderos motivos. Porque estos hombres realmente no querían una respuesta a su pregunta, lo que querían era agarrar a Jesús, era una trampa. Y Jesús mostró que los fariseos querían la verdad solo si apoyaba sus propios puntos de vista y sus causas. Y le dicen: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús le dijo: ok, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes también. Si me la contestan, pues yo les contesto. ¿De dónde el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces empiezan a discutir. Ellos bobos no eran. Comienzan a discutir entre ellos. Si decimos que es del cielo, pues nos va a decir: ¿y por qué no le creímos? Y si decimos que es de los hombres, aquí está el pueblo que tenía a Juan como profeta, nos van a caer encima. Y le dijeron: pues no sabemos. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Pues yo tampoco les voy a contestar. Y ahí, ¡pum!, los paró. Luego de eso, entonces, Jesús comienza una parábola que otra vez solamente está aquí en Mateo, y la parábola de los hijos. Y dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después fue arrepentido. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y le dijo: sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después de creerle. El hijo que dijo que obedecería y ellos no representaba a muchos del pueblo de Israel en los días de Jesús, particularmente a los líderes religiosos. O sea, Jesús lo que está aquí diciendo es: ustedes son este hijo que no obedeció. Y se lo está diciendo a los fariseos que están allí haciéndole preguntitas bobas. Ellos decían que querían hacer la voluntad de Dios, pero constantemente desobedecían. Eran falsos, eran hipócritas. Solo se dejaban llevar por los movimientos. Y mire, hermano, es peligroso. Y escucha estas palabras con mucha atención. Es peligroso pretender obedecer a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él, porque Dios conoce nuestras verdaderas intenciones.
Y usted puede estar pretendiendo que usted obedece a Dios, que usted está agarrado de Dios, y hablar, como hablábamos ahorita, muy lindo. Fíjate que todo va, ¿verdad?, como en un mismo mensaje, en una misma línea. Pero si su corazón no está alineado con la voluntad de Dios, si usted no está sirviendo a Dios de corazón, si usted no se somete, si usted no viene a la iglesia, usted no busca la palabra, usted no ora, usted no se congrega, sus disciplinas espirituales están por el piso, usted podrá hablar lo lindo que sea y obedecer y pretender que está caminando por donde es. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones y nuestras acciones deben coincidir con nuestras palabras. Y yo creo que este mundo está cansado de escuchar a la gente y a los líderes religiosos, a muchos cristianos que lo que hacen es hablar, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Así que tenemos que cuidarnos. De ahí Jesús entonces le da otra parábola. Esta sí está en Marcos y está en Lucas, Marcos 12, Lucas 20. Y aquí Jesús les habla de los labradores malvados. Y aquí hay varios elementos principales en la parábola. Número uno, el dueño del campo, del terrateniente, el landlord, como decimos en inglés, es Dios. La viña es Israel. Los inquilinos eran los líderes religiosos judíos y los siervos del landlord, del terrateniente, del dueño de la viña, son los profetas y los sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y que predicaron a Israel. El Hijo que es enviado es Jesús y los otros inquilinos pues son los gentiles. O sea, aquí Jesús está exponiendo el complot asesino de los líderes religiosos. Jesús está de cierta manera profetizando: esta gente me va a matar. ¿Okay? Dice, déjeme decirla rapidito. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con vallados y cavó allá en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Los labradores son los líderes religiosos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, ¿okay?, a los profetas, a los sacerdotes, como hablamos ahorita, y lo golpearon y a otros mataron y a otros lo apedrearon. Envió entonces a otros siervos, los otros inquilinos son los gentiles, ¿verdad? Más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo, que es Jesús, y dijo, bueno, a él le tendrán respeto. Más los labradores, cuando vinieron a Jesús, cuando vieron al hijo, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y entonces ellos le dicen: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leyeron las escrituras cuando dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Al tratar de alcanzarnos con su amor, Dios finalmente envió a su propio Hijo Jesucristo. La vida perfecta de Jesús, sus palabras de verdad y su sacrificio de amor están destinados a hacer que lo escuchemos y lo sigamos como el Señor de nuestras vidas. Si ignoramos el regalo de la gracia de Dios de su Hijo, estamos rechazando a Dios mismo. Aquí Jesús, es interesante que él se refiere a sí mismo como la piedra que desecharon los constructores. Y aunque fue rechazado por muchos de su pueblo, dice ahí que se va a convertir en la piedra angular de este nuevo edificio que se llama la iglesia. O sea, Jesús está utilizando esta metáfora para mostrar que en verdad puede afectar a las personas de diferentes maneras con su amor. Y que no solo eso, sino que una verdad también puede afectar a las personas de diferentes maneras. Obviamente dependiendo de cómo se relacionen con ella. Idealmente, la gente va a construir sobre esa verdad, ¿verdad? Sus creencias, su vida. Sin embargo, muchos, al chocar con esta verdad, van a tropezar con esa verdad. Y en el juicio final, los enemigos de Dios serán aplastados por esa verdad. Al final, entonces, Cristo se convierte en ese bloque de construcción. Pero para otros se va a convertir en la piedra de trituración.
O sea, Jesús está ofreciendo aquí misericordia y perdón ahora, pero a la misma vez promete un juicio más tarde. ¿Y qué nos toca hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que elegir a Cristo ahora, esa piedra, y que nuestra vida esté construida sobre ese bloque de construcción, porque si no lo hacemos, esa piedra después lo que va a hacer es aplastarnos y triturarnos y acabar con nosotros. Él dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, él dice: yo soy la roca, la piedra angular. Si tú decides fundar tu vida sobre esta piedra, sobre mí, chévere, vas a estar sólido, firme. Si tú me rechazas, al final en el juicio es como si esta piedra te cayera encima y lo que va a hacer es acabar contigo. ¿Ok? De ahí entonces pasamos al capítulo 22 y vamos a ver a Jesús entonces hablando otra parábola, que es la fiesta de las bodas, que también está solamente en Mateo. Y aquí podemos ver varias cosas, y aunque no lo voy a leer completo, ¿verdad?, es bastante extenso. En esta cultura, la cultura de Jesús, cuando a ti te invitaban a un banquete, se esperaban 2 invitaciones, 2. El primero, que era pidiéndole al invitado que viniera y asistiera al lugar. Y el segundo era un anuncio de que todo estaba listo. O sea, primero te invitaban y te decían: va a haber un banquete y tú estás invitado, queremos que asistas. Luego, un par de semanas antes, un par de días antes, llegaba un anuncio y decía: ¿sabes qué? Tú estás invitado, todo está listo. Y en esta historia el rey invitó a sus invitados 3 veces y cada vez rechazaron su invitación. Aquí yo lo que veo es que Dios quiere que nos unamos a Él en este banquete que Él nos está preparando allá en los cielos y que va a durar por toda la eternidad. Por eso nos envía una invitación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Por eso es que nosotros cada domingo aquí hacemos la invitación. ¿Quién quiere aceptar a Jesús como Salvador? ¿Quieres entregarle tu vida a Él? Ven al Señor. Y la pregunta esta noche es: ¿has aceptado esa invitación del Señor? Porque si no la has hecho, hoy es un buen día para que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Okay? Y estamos todo el tiempo haciendo esa invitación una y otra vez. Y la costumbre era que los invitados a la boda también recibían ropa para usarla en el banquete. Es un poco loco esto, ¿verdad? Imagínese que usted va a hacer un banquete y usted le manda la ropa a la gente para que venga vestido como usted quiere que vengan vestidos. Entonces, era impensable negarse a usar esta ropa. Ya que me la enviaron, era algo como que pues me la tengo que poner porque me invitaron. No solo me invitaron, me mandaron la ropa. De hecho, llegar al sitio sin la ropa que te enviaron era insultar al anfitrión, quien solo podría suponer pues que el invitado es un arrogante y se cree que no necesitaba la ropa que yo le envié, o simplemente no quiere participar de toda la boda. Y yo dije que íbamos a venir todos vestidos de violeta, le mandé la ropa violeta, no se la puso, es un arrogante, no puedo con él. Y este vestido de boda representa aquí en el texto la justicia necesaria para entrar en el reino de Dios. El Señor está todo el tiempo invitándonos a que vengamos a su reino, que aceptemos a Jesús como Salvador, que aceptemos, ¿verdad?, la salvación que Él nos regala, la justicia, la justificación que Él nos regala a través de Jesucristo, toda la misericordia, el amor, la gracia, todas esas cosas. Y aquí el Señor nos dice: pero yo quiero que ustedes se vistan de justicia. O sea, la aceptación total a los ojos de Dios que Cristo nos da a cada creyente. Ustedes tienen que vestirse con esa justicia para que puedan entrar al reino. Cristo nos ha provisto esa vestidura de justicia para todos, así como hacían en aquel tiempo. Yo quiero que vengan a mi fiesta, pero esta es la ropa que te vas a poner. Obviamente cada persona debe elegir ponerse esa ropa, esa vestidura de justicia para entrar al banquete del Rey, la vida eterna. Hay una invitación abierta, pero usted tiene que estar preparado. Y usted tiene que vivir una vida de justicia, de amor, una vida, vestirse con la armadura del cristiano, vestirse con la justicia, con el amor, con la gracia de Dios, como hemos hablado esta última semana, llenarse del Espíritu Santo, todas esas cosas. Usted tiene que ponerse esa vestidura para poder finalmente, cuando Cristo nos venga a buscar, estar listos, irnos con Él y pasar a la vida eterna y disfrutar de ese gran banquete que Él nos tiene preparado a todos nosotros.
Así que Jesús lanza esta parábola. Ahí les dije, ¿verdad? El significado de la parábola como tal. Luego de eso, estamos en los versos 15 y 17, capítulo 22. Aparecen los fariseos otra vez con la misma preguntitas, ¿verdad? Para hacer caer a Jesús. Tenemos que recordar que los fariseos, porque aquí comienza a hablar sobre la cuestión del tributo, los taxes, los impuestos. Los fariseos eran un grupo religioso que se oponía a la ocupación romana en Palestina. Sin embargo, los herodianos eran un partido político que apoyaban a Herodes Antipas y las políticas instituidas por Roma. Normalmente estos grupos eran enemigos acérrimos, pero aquí se unen contra Jesús. Lo mismo que pasó con los fariseos, o sea, y los líderes religiosos van donde ellos no soportaban a Pilato, porque ellos no se oponían a la ocupación romana, pero van allí a decirle, oh, salve y esto y lo otro, crucifícate a este. ¿Ves? Era gente tan hipócrita que para estas cosas se unían. Normalmente se eran enemigos, pero para estas cosas se unían. Ellos pensaban que tenían un plan inefable, que no iba a fallar para arrinconar a Jesús y a sus representantes. Y entonces van y le preguntan a Jesús sobre el pago de los impuestos a los romanos, si se debería pagar o no los impuestos a Roma, ¿verdad? Y entonces mire cómo arrancan maestro, pero no llaman maestro. Ellos no creían que Jesús fuera un maestro, ¿verdad? Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Es que yo me lo imagino tan hipócrita. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces empiezan con toda esta lambeojería para después entonces tirar su pregunta. ¿Y qué pasa? Si Jesús estaba de acuerdo en que era correcto pagarle los impuestos a César, los fariseos entonces iban a decir, pues tú te opones a Dios porque Dios es el único rey que nosotros, ¿verdad? Conocimos o que le damos reconocimiento. Si Jesús decía que no se debían pagar los impuestos, pues entonces los herodianos le entregarían a Herodes bajo el cargo de rebelión. Tú te estás rebelando contra Roma. Y en este caso, los fariseos no estaban motivados por el amor a las leyes de Dios realmente, ni los herodianos lo estaban por el amor a la justicia romana. Esta gente lo que querían era hacer caer a Jesús. Y la respuesta de Jesús, ¿qué hizo? Expuso sus malos motivos y los avergonzó a ambos. Los avergonzó a ambos. Porque Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen? Pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es, como judíos, ustedes deben pagar los impuestos para apoyar a Roma. Déjeme corregir esto un poquito y explicarlo un poquito mejor, perdón. Los judíos debían pagar impuestos para apoyar al gobierno romano. Y obviamente ellos odiaban este impuesto porque el dinero iba directamente a la tesorería de César, donde parte de ese dinero era para apoyar los templos paganos y el estilo de vida decadente de la aristocracia romana. O sea, para un judío dar este impuesto era como que aquí está y tengo que dártelo, aun cuando sé que esto hubiera parado a manos donde no debe parar. Y la imagen de César en las monedas era un recordatorio constante de que ustedes están bajo la sujeción de Israel, del Imperio Romano. Y entonces pues Jesús evita esta trampa al mostrar que tenemos una doble ciudadanía. Está diciendo, nosotros tenemos una doble ciudadanía. Nuestra ciudadanía en la nación requiere que paguemos dinero por los servicios y los beneficios que recibían. Páguenlo. Y nuestra ciudadanía en el reino de los cielos requiere que nos comprometamos con Dios, dándole a Él nuestra máxima obediencia y nuestro máximo compromiso. Háganlo también. Hagan esto y hagan lo otro. Denle a Dios César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y dice el texto que oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, ya por fin dijeron, no podemos con él, vámonos. Y por ahí se fueron. Después que los fariseos y los herodianos se van, ¿verdad? Porque no lograron atrapar a Jesús, aparecen los saduceos con un aire de suficiencia y intervienen para intentar poner a trampa a Jesús otra vez. Ellos no creían, este era otro grupo, los saduceos, que no creían en la resurrección porque el Pentateuco no tiene ninguna enseñanza directa sobre lo que es la resurrección.
Los fariseos nunca habían podido presentar un argumento convincente del Pentateuco para la resurrección. Y los saduceos pues pensaron que habían atrapado a Jesús con su seguridad. Dicen, a este lo agarramos hoy y aquí ahora sí que lo vamos a coger. Pero Jesús estaba a punto de mostrarles, ¿verdad?, lo contrario. Estamos en los versos 23 al 33. Vamos a mirar lo que pasa aquí. En el verso 24 Jesús empieza a hablar de... Ellos le preguntan si una mujer se casa y el esposo muere y todo está... A lo mejor te conoces ya el texto, ¿verdad? ¿Qué decía la ley? De Deuteronomio 25, búsquelo después en su casa. La ley decía que cuando el esposo de una mujer moría sin tener hijos, el hermano del hombre tenía la responsabilidad de casarse y de cuidar a la viuda, para que entonces se mantuviera el apellido del que murió. Esta ley, pues, ¿qué hacía? Protegía a las mujeres que se quedaban solas, porque en esa cultura, y usted esto lo sabe, por lo general, una mujer no tenía los medios para mantenerse. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús, ¿y cómo sería entonces el matrimonio en el cielo? Cuando lleguen al cielo, ¿con quién de ellas se casó ella? Y Jesús dijo que era más importante comprender el poder de Dios que saber cómo será en el cielo. En cada generación, hermano, y en cada cultura, esto es interesantísimo porque las ideas de la vida eterna tienden a basarse en imágenes o en experiencias de la vida presente. Jesús respondió que estas ideas defectuosas son causadas por la ignorancia de la palabra de Dios. Mire, nosotros no debemos inventar nuestras propias ideas sobre la eternidad. Aun cuando hay gente que ha dicho que ha ido allá y ha regresado y han escrito libros y cosas, nosotros no debemos estar inventando nuestras propias ideas sobre la eternidad y el cielo pensando en Dios y en ella en términos humanos, porque no es así. Jesús lo que está diciendo aquí es: concéntrense más en que su relación con Dios esté bien, más que cómo será el cielo. Eventualmente vamos a descubrir cómo va a ser el cielo. Va a llegar el momento, lo dice la Biblia, Cristo va a venir a buscarnos, va a arrebatarnos, vamos con Él. Ese momento va a llegar y allí descubriremos cómo será el cielo. Apocalipsis nos da algunos, ¿verdad?, datos. Un cielo nuevo, una tierra nueva, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor y ese tipo de cosas. Pero ¿qué tú vas a ver con los ojos? Si es que vas a ver con los ojos, ¿qué se va a sentir? Si se va a sentir algo. Todo eso lo vamos a saber cuando lleguemos allí. Y yo estoy seguro que todo eso está mucho más allá, pero mucho más allá de nuestras mayores expectativas. O sea, yo soy de creer que cuando lleguemos al cielo nos vamos a quedar así como que ¡wow! Porque vamos a ver cosas allí que jamás hemos visto aquí en la tierra. Así que lo importante es lo que Jesús está diciendo aquí es: miren, concéntrense más, no ignoren las escrituras, métase en la palabra, eso es lo primero. Lea la palabra y no ignoren el poder de Dios. Métanse con Dios, vivan una vida que agrada a Dios, métanse con el Señor, ¿ok? Tengan una relación de primera mano con Dios. Lo otro, cuando usted llegue al cielo, lo va a descubrir. Ahora, triste sería que usted, por estar pendiente de otras cosas, descuide esa relación, entonces nunca pueda llegar allá para descubrir cómo era el cielo. Entonces, ¿qué pasa después? Jesús, debido a que los saduceos aceptaban solo el Pentateuco como la palabra divina de Dios, Jesús les responde del libro de Éxodo, ¿verdad? Y les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 9, creo que es que lo está, ¿verdad?, mencionando. Y lo que Jesús le está diciendo es: desde la perspectiva de Dios, toda esa gente está viva, no está muerta. Le dice: ustedes no oyeron cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, desde la perspectiva eterna de Dios, esa gente está viva. Y el uso de Jesús del tiempo presente apuntaba a la resurrección y a la vida eterna que todos los creyentes vamos a disfrutar si estamos en Cristo. Y él está diciendo: así como Dios es Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, Él es Dios de vivos, no de muertos. Pues mire, así mismo, si ustedes se mantienen teniendo una relación, y valga la redundancia, ¿verdad?, se mantienen teniendo una relación
con Dios de primera mano, ustedes van a poder disfrutar de esa vida eterna y van a ser resucitados en una nueva vida en Cristo Jesús. Luego de eso, entonces, ellos vienen, los fariseos vuelven y aparecen a preguntarle a Jesús. Es que eran terribles, ¿verdad? Sobre cuál era el primer... porque ellos se dan cuenta que hizo callar a los saduceos, ¿verdad? Y entonces Jesús ahora viene y les dice, ok, esto es lo que voy a hacer con ustedes. Ya mandé a callar a aquellos, y parece que los fariseos dijeron, vamos nosotros ahora a tirarle esta otra trampita a ver qué pasa. Y se juntan y uno de ellos, dice el texto, intérprete de la ley, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí podríamos pensar que los fariseos se habrían alegrado de haber silenciado a los saduceos. Y la pregunta que los saduceos siempre habían usado para atrapar a Jesús fue finalmente respondida por Jesús. Pero los fariseos eran demasiado orgullosos para dejarse impresionar. Y la respuesta de Jesús dio una respuesta, o sea, una victoria teológica sobre los saduceos, pero estaban más interesados en derrotar a Jesús que en aprender la verdad. Y ahí aparecen otra vez y comienzan a preguntarle a Jesús. Los fariseos habían clasificado más de 600 leyes y a menudo trataban de distinguir las más importantes de las menos importantes. Y entonces uno de ellos, que dice el texto que era experto en la ley, intérprete de la ley, le dice a Jesús que identifique de estas cuál es la más importante. Le dice, le pidió, identifícame cuál de estas es más importante. Y Jesús le dijo, y aquí Jesús está citando Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, que es Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Todas esas 600 leyes que ustedes tienen dependen de ahí. O sea, Jesús le está diciendo, cumpliendo estos dos mandamientos, una persona cumple todos los demás. Cumples todo, cumples todos los demás. De hecho, cuando usted mira los 10 mandamientos, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, los primeros 4 hablan de esa primera parte, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si tú amas al Señor, no vas a tener dioses delante de ti, no vas a usar el nombre de Dios en vano, y vas a guardar el día de reposo, los 4 primeros mandamientos. Los otros 6 mandamientos, si usted ama a su prójimo como a ti mismo, usted no los va a cometer. Usted no va a mentir, usted no va a hurtar, usted no va a mirar a la mujer de su prójimo con, ¿verdad? Con deseo. Todas esas cosas. Las otras 6 usted no las va a usar, no las va a hacer. ¿Por qué? Porque usted ama a su prójimo como usted mismo. Así que Jesús le está diciendo a ustedes aquí, si verdaderamente amamos a Dios y a nuestro prójimo, naturalmente va a guardar todos los demás mandamientos. Y esto es ver la ley de Dios positivamente. Esta gente quería verlo como que esta vale más, esta vale menos. No, Jesús dijo, si haces estas dos, vas a ver los mandamientos de Dios totalmente y de forma positivamente. O sea, en lugar de preocuparnos por todo lo que no debemos hacer, porque estas leyes casi todas eran, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Jesús está diciendo, concéntrense en todo lo que ustedes pueden hacer para mostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. That's it. Y ahí resolvimos el asunto. Okay. Vamos entonces, y ya vamos terminando, a la última parte, donde le preguntan a Jesús de quién es hijo el Cristo. Los fariseos vuelven otra vez y ahora están los tres, los fariseos, los herodianos y los saduceos, haciendo sus preguntas. Y Jesús, a mí me gusta porque Jesús las cambia, Jesús las torna, las vira. Y les hace una pregunta penetrante. O sea, ahora Jesús no se anda con rodeos. Jesús viene y les dice, ¿quién ustedes creen que es el Mesías? ¿Quién ustedes creen que es el Mesías? Le dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le preguntan ellos. Jesús le pregunta a ellos, perdón, y ellos le dicen de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, ya ahí se cansaron y no le preguntaron más nada a Jesús.
Así que Jesús cambia las cosas. Ya ellos habían hecho sus preguntas, ahora Jesús es el que les pregunta a ellos. Obviamente los fariseos sabían que el Mesías sería descendiente de David, pero no entendían que sería Dios mismo. Y aquí esa parte que Jesús les cita es el Salmo 110, verso 1, búscalo después, para mostrar que el Mesías sería mayor que David. Porque si el mismo David lo está llamando señores, porque ese Mesías era mayor que David. De hecho, Hebreos 1:13 usa ese mismo texto como prueba de la deidad de Cristo. Cristo era totalmente hombre, 100% Dios. Y aquí la pregunta más importante que jamás responderemos es lo que creemos acerca de Cristo. O sea, todas las otras preguntas teológicas son irrelevantes hasta que creamos firmemente que Jesús es quien dijo quién era y quién es. Hasta que eso no esté claro en tu corazón, las demás preguntas no sirven para nada. ¿Quién tú crees que es Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ti? O sea, una vez tú sepas todo eso y tengas claro lo que tú crees acerca de Cristo, pues entonces las demás preguntas son relevantes. Lo demás, porque sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Y estos hombres, como no pudieron contestarle nada a Jesús, dieron la espalda, se fueron, y dice que después de ese día no volvieron a preguntarle nada más. Nada más. Hasta aquí dejamos este estudio bíblico de la noche de hoy. Hemos estudiado el capítulo 21 y 22 de Mateo. La semana que viene cogemos el 23 y 24 y ya estamos terminando, ¿verdad? Yo espero que para el mes de mayo podamos terminar ya con el Evangelio según San Mateo para entrar a los otros temas que ya les había anunciado. Recuerde que este domingo estamos en la casa del Señor. Comienza el mes de mayo, lo hemos llamado el mes del laicado, y vamos a tener 4 hermanos de nuestra iglesia predicando la palabra cada domingo en este lugar. Este domingo está con nosotros nuestro hermano Héctor Maisonet, así que usted venga listo a recibir la palabra del Señor. Va a ser un tiempo lindo en la presencia del Señor. No se quede en su casa, invite a otro y venga al templo para que nos podamos gozar en la presencia del Señor. Así que aquí los esperamos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Él alce su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo. Que tengan buenas noches. Bendiciones.